Bueno, nuevamente buenas tardes. Vamos a empezar nuestra clase de hoy. Ustedes ya han visto en la primera mitad lo que es el cálculo de una losa de hormigón armado. Hoy vamos a hacer unas consideraciones acerca de el cálculo de una viga de hormigón armado. Una viga de hormigón armado que es encargada de transmitir cargas verticales que recibe a través de toda su longitud a dos apoyos en forma nuevamente vertical. Estos apoyos son normalmente pilares. Como ustedes saben, las vigas son elementos estructurales que trabajan por volumen o por masa activa, y en la viga que vamos a ver va a ser una viga que está sometida a flexión simple, no a flexión pura. La viga que vamos a calcular en este semestre es una viga que es isostática y está sometida a flexión simple. ¿Cómo trabaja una viga sometida a flexión simple? Trabaja con dos esfuerzos principales y únicos, que son el esfuerzo de flexión y el esfuerzo de corte. El esfuerzo de flexión introduce en cada sección de la viga un esfuerzo de compresión y un esfuerzo de tracción. Las vigas que vamos a ver van a ser vigas simplemente apoyadas. Ustedes están viendo en la figura una viga del ejercicio que está en la plataforma, una viga ya con dos voladizos. El caso de vigas sería el caso de una viga con dos apoyos sin voladizos. En nuestro caso, en el dibujo, sería una viga de 6 metros entre apoyo y apoyo. Después, posteriormente, esa viga puede tener un voladizo a la derecha, como es en nuestro caso, de 3 metros, y un voladizo a la izquierda también, que en el caso del ejercicio que está en pantalla es de 2 metros. Nosotros, cuando vayamos a calcular una viga, lo primero que tenemos que hacer es ese esquema que tenemos ahí dibujado, que es primeramente el análisis de la viga en el sentido de su determinación geométrica. ¿Qué quiere decir eso? Ver qué distancia hay entre los apoyos, ver si hay uno o dos voladizos o no hay ninguno, y si hay voladizos, cuánto mide cada uno. Tenemos que determinar primeramente geométricamente nuestra viga. Una vez que tenemos determinada geométricamente nuestra viga, podemos hacer ese esquema que está dibujado en la pantalla. A eso que tenemos que sumarle los estados de cargas a los que están sometidas, a la que está sometida la viga. Eso significa que tenemos que determinar estáticamente también la viga para poder resolverla. Entonces, recapitulando, los dos primeros pasos que tenemos que hacer para calcular una viga son, primero, determinar geométricamente la viga y después determinar estáticamente la viga. La viga, como es de hormigón armado, que es un material que tiene un peso relativamente alto, siempre soporta su peso propio a todo lo largo de la viga. La primera carga que actúa sobre una viga es su peso propio. Entonces, lo primero que tenemos que poner cuando tenemos una viga, tenga o no tenga voladizos, es cargar una carga Q, que es primeramente el peso propio de la viga. ¿Cuál es la segunda carga distribuida que puede recibir nuestra viga? La reacción de la o las losas a las que sirve de apoyo. Ustedes se acordarán que en la primera parte tenían que las losas estaban apoyadas en sus cuatro extremos sobre vigas. Bueno, la reacción de las losas sobre las vigas es otra carga uniformemente distribuida que actúa sobre la viga. Y la tercera carga uniformemente distribuida que puede actuar sobre la viga es una carga de mampostería. Si nosotros tenemos una mampostería a todo lo largo de nuestra viga, vamos a tener una carga uniformemente distribuida
también a todo lo largo de nuestra viga. En el ejercicio que está en la pantalla ustedes pueden ver una carga Q de 2,5 toneladas por metro. Toneladas por metro es la unidad en la que debemos poner para resolver más cómodamente la viga, las cargas uniformemente distribuidas. Esos 2,5 toneladas por metro es la suma de la reacción de la losa 1 más el peso propio de la viga más la Q de mampostería. Como ustedes saben, la viga tiene una escuadría que normalmente nosotros predimensionamos el ancho, 20, 17, 25, 30 centímetros, y lo que calculamos y dimensionamos es la altura de la viga. Para hallar el peso propio, lo que hacemos es asignamos un valor al ancho B de la viga y le hacemos una abstracción y hacemos un predimensionamiento de la altura de la viga teniendo en cuenta la luz entre los dos apoyos. Y consideramos que es el 10%. Si nosotros tenemos, como en este caso, 6 metros, vamos a considerar que la altura de la viga es de 60 centímetros, 10% de la luz. Entonces, el peso propio va a ser 2,4 o 2,5, dependiendo del tipo de hormigón que estén usando, 2,4 toneladas por metro cúbico, que es el peso específico del hormigón, por el ancho B de 30 y por la altura H de 60. Eso nos va a dar el valor del peso propio de la viga. De igual manera, el peso propio de la mampostería, si es una mampostería de ladrillos macizos, el ladrillo común, es 1,6 toneladas por metro cúbico el peso específico, y eso se multiplica por el espesor de la mampostería de 0,15, de 0,20, de 0,30 y por la altura de la mampostería. Eso nos va a dar la carga uniformemente distribuida proveniente de la mampostería. Y por último, la reacción de la losa, que ya tenemos que haberla calculado en un paso anterior. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Pasó muy rápido, profe, y algunas cosas no pude atender. Sí, me parece bien el tema de parar de repente y preguntar cómo van entendiendo estas clases que son sincrónicas pero no presenciales. Tienen ese problema que el profesor no está viendo la cara de los alumnos ni la reacción de los alumnos mientras expone. Vamos a recapitular entonces y tratar de hacerlo un poco más lento. El ejercicio, como lo van viendo ahora, está todo resuelto, están los diagramas de cortante, deflector, cálculo de las armaduras, los detalles de armaduras. El ejercicio está completo, pero hoy lo que vamos a ver es el procedimiento. El ejercicio lo tienen en la plataforma. Lo que queremos ver hoy es cómo se encara la solución, cómo van a resolver ustedes en su trabajo práctico y cómo van a resolver en el examen, aunque realmente yo creo que en el examen no vamos a resolver ejercicios, sino va a estar ya el ejercicio resuelto y va a ser una cuestión de interpretación porque no se dispone de mucho tiempo ni de muchas posibilidades para poder resolver un ejercicio. Me piden para ampliar la pantalla. Yo lastimosamente ahora no estoy en mi oficina, no estoy con el celular, estuve en la facultad tomando una tesis y no tuve tiempo de... Profe, ¿y ¿Sí? qué tal si giras tu celular en forma horizontal? A ver, Lo giro, lo giro. ¿Ahí qué tal? ¿Mejora? está un poquito mejor ahí. Bueno. De todos modos, de aquí, de lo que está en pantalla, es poco lo que vamos a usar en esta clase. Para tener como ejemplo, lo importante es entender que la vía que nosotros tenemos aquí como dibujada, con dos voladizos, puede ser de tres tipos. Sin voladizos, con un voladizo o con dos voladizos, como la figura que tenemos en la pantalla. Entonces, nosotros habíamos dicho que lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos que resolver una viga, sea en el trabajo práctico o sea en un examen, es determinar geométrica y estáticamente la viga. ¿Qué significa eso? Primero, geométricamente,
tenemos que medir la distancia que hay entre los dos apoyos de nuestra viga. En el caso del ejercicio que se ve en pantalla es de 6 metros. Verificar si esa viga tiene o no voladizos. En el caso de nuestro ejemplo, tiene un voladizo a la derecha de 3 metros y otro voladizo a la izquierda de 2 metros. Y después de tener geométricamente definida la viga, podemos hacer ese dibujito que está ahí en pantalla. Es una simplificación de lo que sería la viga. Y como segundo paso, ver las cargas que están actuando sobre la viga. O sea, definir la viga estáticamente. Dos tipos de carga puede soportar esta viga: carga uniformemente distribuida y cargas puntuales. En el caso del ejercicio que están viendo, la carga uniformemente distribuida es de 2,5 toneladas por metro y hay 3 cargas puntuales, una de 10 toneladas en el voladizo izquierdo, que es esta que está aquí, una carga de 20 toneladas a 2 metros del apoyo A y a 4 metros del apoyo B, y una carga de 15 toneladas a 3 metros del apoyo RB en el extremo del voladizo derecho. Las cargas uniformemente distribuidas, que son las primeras cargas que tenemos que analizar, provienen de 3 partes. Primero, el peso propio de la viga, porque hablamos que las estructuras de hormigón son pesadas y no se puede despreciar el peso propio de la viga. ¿Cómo calculamos el peso propio de la viga? Nosotros, para calcular el peso propio, necesitamos saber el peso específico del hormigón armado, que normalmente es 2,4 toneladas por metro cúbico, y tenemos que multiplicar por el ancho de la viga, por la altura de la viga. También deberíamos multiplicar por la longitud y dividir por la longitud para tener en toneladas por metro lineal de viga, porque lo que estamos tratando de hallar es la carga uniformemente distribuida. Entonces simplemente multiplicamos el peso específico por el ancho de la viga y por el alto de la viga. En ningún ejercicio de entrada tienen ni el ancho ni el alto de la viga. El ancho, nosotros le asignamos un valor de acuerdo a lo que pensamos que va a ser ese ancho de la viga para el cálculo inicial. Normalmente le damos 20, 25 o 30 centímetros. En cambio, la altura se predimensiona teniendo en cuenta la distancia que hay entre los dos apoyos. En el caso de nuestro ejercicio, que es 6 metros, el 10% sería 60 centímetros. Entonces, el ancho de la viga va a ser de 60 centímetros. Este es el primer peso que compone la carga uniformemente distribuida Q. El segundo peso que compone la carga Q es la reacción de las losas, la o las losas. Una viga puede soportar la reacción de una losa si es una viga medianera, o si es una viga central puede recibir la carga de 2 losas. Entonces, esa carga de las losas hay que sumarla al peso propio. Y por último, en caso de que exista mampostería sobre la viga, también deberíamos cargarle a Q la mampostería de la viga. Esa mampostería, dependiendo de si es de ladrillos huecos o de ladrillos macizos, va a ser igual a, si es ladrillos comunes macizos, 1,6, si es de ladrillos huecos, 1,4 toneladas por metros cúbicos, por el espesor de la mampostería, normalmente 0,15, 0,20, 0,30, y por la altura que tiene nuestra mampostería. Y con eso tendríamos determinado el valor total de Q. Y las cargas puntuales normalmente provienen de reacciones de otras vigas que están apoyadas en nuestra viga, en la viga que queremos calcular. Puede ser también, y ocurre en las construcciones de 2 plantas o en los penthouse o en los edificios, que debido a que la planta superior no coincide con la inferior,
aparezca sobre nuestra viga un pilar naciente que soporte el peso del piso superior, ¿verdad? Eso también sería una carga puntual. No es usual, pero podría ser también. Generalmente las cargas, por ejemplo, ustedes ven 10 toneladas, 20 toneladas y 15 toneladas, son provenientes de las reacciones de vigas que están apoyadas en la viga de cálculo. Entonces, recapitulando, nuestra viga es la que tenemos en el dibujo y los dos primeros pasos que tenemos que hacer para resolverla es determinar primeramente geométricamente la viga y seguidamente estáticamente la viga. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, profe. Bien ahí. Bueno, me alegro que, porque no es, digamos, cuando, yo sé que ustedes vieron también ya vigas de madera sometidas a flexión simple. El esquema hasta aquí es básicamente el mismo, independientemente, como vieron, del material del cual está hecha la viga, en nuestro caso la viga de hormigón armado. Este primer paso de determinar geométricamente y el segundo paso estáticamente la viga no depende del material de la misma. Esta viga que tenemos dibujada podría ser en este momento de madera, de acero o de hormigón armado y no cambiaría en nada. El siguiente paso que tenemos que hacer es calcular las reacciones RA y RB. Las reacciones en el apoyo A, que es esta, y la reacción en el apoyo B, que es la que vimos. Entonces, lo que hacemos es, y vamos a hacer siempre, tanto en el examen, te dudo que pongamos un ejercicio práctico, que es realmente el instrumento en el cual ustedes pueden volcar los conocimientos que han adquirido, las competencias que han adquirido en las clases teóricas y en los materiales que hemos subido. Cuando resuelvan, siempre van a resolver una viga isostática. ¿Qué significa eso? Una viga que puede ser resuelta con las tres ecuaciones de la estática. La ecuación sumatoria de fuerzas sobre el eje X igual a 0 no la vamos a usar porque no vamos a tener fuerzas horizontales ni tampoco fuerzas inclinadas que nos generarían dos componentes, una vertical y otra horizontal, y estarían introduciendo flexión compuesta, flexocompresión o flexotracción. Nuestra viga va a ser siempre una viga sometida a flexión simple. Entonces vamos a tener dos ecuaciones de la estática para resolver las dos incógnitas que vamos a tener siempre en nuestra viga, que van a ser la reacción en el apoyo A y la reacción en el apoyo B. ¿Cuáles son estas dos fórmulas de la estática? Primero, sumatoria de fuerzas sobre el eje Y igual a 0, y la otra sumatoria de momentos con respecto a un punto cualquiera. Normalmente tomamos uno de los apoyos para que una de las incógnitas se nos anulen, pero ustedes saben que pueden tomar cualquier punto de la viga para realizar el momento. Con estas dos fórmulas de la estática, nosotros vamos a encontrar RA y RB. Entonces, ¿qué hicimos hasta ahora? Definimos geométricamente la viga, definimos estáticamente la viga, ya sabemos qué dimensiones tienen y sabemos qué cargas están actuando sobre la viga. Entonces, en el siguiente paso, lo que hacemos es calcular las reacciones en el apoyo A y en el apoyo B utilizando las dos ecuaciones de la estática, sumatoria de fuerzas con respecto al eje igual a 0 y sumatoria de momentos con respecto a un punto cualquiera igual a 0. Una vez que tenemos esos pasos terminados, nosotros tenemos que calcular los diagramas de esfuerzos internos o de fuerzas internas, depende del libro que ustedes tomen, para saber
para darle el nombre, pero es lo mismo, tanto diagrama de esfuerzos internos como de fuerzas internas. Nosotros, como tenemos una viga sometida a flexión simple, vamos a tener que realizar dos diagramas de esfuerzos internos. Primeramente, el diagrama de esfuerzo portante, que es el que está ahora ahí en pantalla, y posteriormente el diagrama de momentos flectores. Son los dos esfuerzos a los que está sometida nuestra viga que trabaja a flexión simple. Entonces, ustedes ya vieron en estructuras 1 cómo se traza un diagrama de esfuerzo portante. Yo les invito a que cuando estén trabajando sobre este material, para poder calcular las vigas del trabajo práctico, realicen de cero este diagrama de esfuerzo portante que ustedes están viendo aquí, de manera a, una vez tenerlo terminado, ver si corresponde o si tienen algún problema, y cualquier problema que tengan lo pueden levantar durante la semana al foro de consulta, de manera que podamos o contestarlo o incluirlo en la siguiente clase sincrónica. Como saben, el diagrama de esfuerzos portantes empieza de uno de los extremos. Yo normalmente empiezo del extremo izquierdo, hay gente que empieza de la derecha, pero normalmente se empieza en el extremo izquierdo. Y si ustedes ven ese diagrama van a ver que mirando nuestra viga, en el inicio del voladizo tenemos una carga de 10 toneladas que actúa en forma vertical y hacia abajo. Entonces, ¿qué hacemos en el diagrama? Partimos de cero y bajamos esas 10 toneladas. Después, entre ese punto del extremo del voladizo, donde está la carga de 10 toneladas, y el apoyo A, que es este, que está ahí, ¿qué tenemos en ese tramo de viga? Tenemos la carga uniformemente distribuida Q. Entonces, vamos de nuevo a nuestro diagrama de esfuerzo portante, y a todo lo largo del voladizo bajamos, le sumamos a los 10 que teníamos Q por L del voladizo. Y eso nos da 15. O sea, teníamos 10 y Q por L nos dio 5, lo que bajamos, y fue 15. ¿Qué tenemos en el siguiente punto? ¿Profe? En ese punto tenemos la reacción así. Quería entender nomás la sumatoria de momentos. Viste que hay uno que dice 2,5, 11 No, por... los números vamos a verlos después, o sea, los van a ver ustedes cuando estén con este material, que lo van a bajar de la plataforma y van a ir resolviendo el ejercicio, ¿verdad? Acá lo que vamos a ir viendo son los pasos que tenemos que hacer. La determinación geométrica, la determinación estática, el cálculo de las reacciones, el siguiente paso, el diagrama de esfuerzo portante, y posteriormente así vamos a ir viendo los diversos pasos que tenemos que ir haciendo. Y así vamos a tener una idea teórica del ejercicio. En la próxima clase sí vamos a hablar ya sobre los números, si les parece bien, y también un poco de cómo trabaja cada sección de nuestra viga sometida a flexión simple. ¿Les parece? Bueno, profe. Entonces, venía acá. Ahí nosotros en el apoyo A tenemos la reacción A, hacia dónde, hacia arriba. Entonces ustedes ven que de 15 subimos de más 15 a menos 15,63. Después bajamos Q por L y nos queda 10,63. Después ahí tenemos una carga puntual hacia abajo y bajamos a 9,37. Le sumamos Q por L y llegamos a 19,37. Ahí está la otra reacción con la que llegamos a 22,50. Bajamos Q por L y en el extremo tenemos la carga de 15 toneladas, con lo cual se cierra nuestro diagrama.
de esfuerzo. ¿Alguna duda sobre el diagrama de esfuerzo cortante? ¿Vas a poder explicar cómo es que tenemos que calcular el diagrama de fuerza cortante? Porque hay algunas personas que no olvidamos todo y nada de cómo se hacía. Bueno, vamos a hacer un caso cualquiera, pero utilizando este ejemplo que tenemos. Vamos arriba para el ejemplo que tenemos y vemos que en nuestra viga, ¿qué tenemos en el extremo izquierdo? Tenemos una carga de 10 toneladas. Si tienen ahí una hoja donde anotar, pueden ir haciendo el diagrama conmigo ahora sin problema, para ver cómo se grafica. Entonces, desde ese punto trazamos una línea de todo lo largo de la viga y en ese punto tenemos una carga de 10 toneladas. ¿Hacia dónde? Hacia abajo. Entonces, ¿qué hacemos? Bajamos 10 toneladas hacia abajo. Después, entre esa carga puntual de 10 toneladas y el apoyo A, tenemos solamente actuando sobre la viga una carga uniformemente distribuida de 2,5 toneladas por metro. Entonces, para los que van haciendo, dibujando el diagrama que están haciendo a mano, partiendo de ese punto de más 10 que están ahí abajo, siguen en diagonal hacia abajo, porque la carga distribuida también es hacia abajo, un valor de Q que es 2,5 por L que es 2. O sea, nos da 2,5 toneladas por metro. Por 2 metros nos da 5 toneladas más. Entonces bajamos en diagonal hasta el valor de 15. ¿Qué pasa cuando llegamos al apoyo A? Ahí hay una carga vertical que es la reacción en A. ¿Hacia dónde? Hacia arriba. Entonces, las dos primeras cargas eran hacia abajo e hicimos nuestro diagrama hacia abajo. Al llegar a la reacción A, tenemos que a esas 15 toneladas restarle el valor de la reacción A, que en nuestro caso es 41,87, y ahí nos va a salir este diagrama que tenemos ahí. Nos va a salir ese valor que está ahí arriba. Vamos a poner aquí. ¿Qué hay entre el apoyo RA y la carga de 20 toneladas? A lo largo de esos 2 metros hay solamente la carga uniformemente distribuida. ¿Hacia dónde? Hacia abajo. Entonces, ¿qué hacemos? Bajamos del punto en que estamos, bajamos en diagonal el valor de 2,5 por 2. O sea, ¿cuánto bajamos en total? Bajamos otra vez 5. ¿Y qué tenemos en ese punto? Tenemos la carga de 20 toneladas. Entonces, ¿dónde está la carga de 20 toneladas? ¿Hacia dónde tenemos que ir? Otra vez hacia abajo. Como ven, la carga de 20 toneladas es una carga que va hacia abajo. Entonces, bajamos nuevamente ahí 20 toneladas. Entre el punto de la carga de 20 toneladas y el apoyo B, ¿qué carga tenemos? A lo largo de 4 metros tenemos 2,5 toneladas hacia abajo. Entonces, ¿qué hacemos? Desde ese punto donde estábamos a ese punto donde estábamos, le sumamos 2,5 toneladas por 4 metros, eso nos da 10 toneladas. ¿Qué pasa cuando llegamos ahí? Ahí aparece el apoyo RB. Entonces, vemos cuánto vale RB, estamos abajo y volvemos a cruzar hacia arriba. Volvemos a salir arriba de nuestra viga. Cuando llegamos a ese punto de arriba, que el gráfico marca 22,50, ¿qué tenemos durante estos 3 metros finales del voladizo, hasta que llegamos al final de la viga? Tenemos solamente la carga uniformemente distribuida. Entonces, ¿qué hacemos? Desde ese punto, estamos en la parte alta, le restamos la carga Q, 2,5 tonelámetros por 3 metros, son 7,5 tonelámetros. Y ahí llegamos al final de la viga. Y en el final de la viga, ¿qué hay? Hay una carga
una carga puntual de 15 toneladas, ¿hacia dónde? Hacia abajo. Y ahí tiene que cerrarnos, es lo que están viendo acá, cerrarnos en cero el diagrama de esfuerzos cortantes. Siempre el diagrama de esfuerzos cortantes tiene que cerrar. A veces, de acuerdo a los decimales que ustedes usen, no van a tener exactamente cero, pero se van a acercar mucho. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, el siguiente diagrama que tenemos que hacer es el diagrama de momentos flectores. Tenemos dos voladizos, con lo cual vamos a tener dos momentos negativos en ambos voladizos, y en el vano central vamos a tener un momento positivo. Aquí es importante aclarar que cuando nosotros hacemos la sumatoria de momentos para calcular las reacciones en una viga, le asignamos a una dirección el valor positivo o negativo, ¿verdad? Es arbitrario. En las vigas, los momentos positivos y negativos representan algo. No están aleatoriamente puestos, sino que responden a las deformaciones que sufre la viga. Los momentos positivos son aquellos momentos que traccionan las fibras inferiores de la viga. O sea, si nosotros tenemos una viga simplemente apoyada, vamos a tener un momento flector positivo, y va a ser el único momento que tengamos, y va a ser positivo, ¿por qué? Porque está traccionando las fibras inferiores de nuestra viga. Ustedes saben que la flexión introduce dos esfuerzos en cada sección de la viga. Un esfuerzo de compresión máximo, en un momento positivo en las fibras superiores de la viga, un esfuerzo de tracción máximo en las fibras inferiores de la viga, y un esfuerzo de compresión o de tracción nulo, cero, en la línea neutra, en el centro de la sección. O sea, la mitad para arriba, para hablar en términos sencillos, la mitad para arriba de una viga en un momento positivo está comprimida, y la mitad para abajo está traccionada. De la misma manera, el momento negativo es el momento que tracciona las fibras superiores de la viga. ¿Está claro eso? Sí, profe. Bueno, asumo que sí los demás. Gracias por contestar. Por eso, nosotros vamos a llamar siempre momento positivo el que tracciona las fibras inferiores de la viga, y momento negativo el que tracciona las fibras superiores. ¿Por qué es importante esto que les estoy diciendo ahora? Porque si nosotros tuviésemos una viga de madera o una viga de acero, que son materiales que trabajan a la tracción y a la compresión de la misma manera, nosotros no tendríamos ningún problema de que las fibras superiores o inferiores estén traccionadas o comprimidas. Pero, como ustedes saben, el hormigón es un material que no trabaja a la tracción, solo puede soportar esfuerzos de compresión, y para poder absorber los esfuerzos de tracción se le colocan armaduras, se le colocan varillas de acero. Entonces es muy importante saber dónde en la viga, en qué fibras hay tracción y en qué fibras hay compresión, porque los hierros que nosotros coloquemos deben estar colocados en la sección en la parte donde hay esfuerzos de tracción que el hormigón no puede soportar. O sea, en un momento positivo, las armaduras deben ir en la parte inferior, y en un momento negativo, las armaduras que calculamos deben ir en la parte superior. ¿Por qué? Porque en un momento negativo, las fibras superiores de la viga están traccionadas, y en un momento positivo, las fibras inferiores de la viga están traccionadas. Entonces, de ahí la importancia de saber, de acuerdo al momento que tenemos, dónde vamos a colocar las armaduras. En las vigas de hormigón, al igual que en las losas, una vez que tenemos el momento máximo,
dimensionamos a flexión nuestra viga, y con ese valor que obtenemos, ya no estamos hallando la altura directamente, sino estamos hallando el canto útil de. ¿Qué es el canto útil? Es la altura total de la viga menos el recubrimiento. Es la distancia que hay entre el extremo de la viga y las armaduras, que están abajo en un momento positivo y que están arriba en un momento negativo. Entonces, Profe, discúlpame que te interrumpa, yo tengo una duda antes de que pase al dimensionamiento a flexión. Sí. ¿Puedes subir un poquito otra vez la imagen al diagrama de momentos? Sí, subo. Yo quería saber cómo nosotros sabemos dónde tomar el momento AB, porque entiendo que ese momento puede ser positivo o negativo. Sí, en la próxima clase cuando hagamos números vamos a definir eso. Los momentos negativos, no hay problema, está muy buena tu pregunta, me gusta que hayas preguntado, porque los momentos negativos máximo siempre están en los apoyos. Ahí de eso no hay duda. El momento en el vano, si los momentos negativos son muy grandes, puede llegar a ser también negativo. También puede llegar a ser negativo. Normalmente no ocurre, pero puede llegar a ser negativo, ¿verdad? Eso vamos a ver en la próxima clase. Pero está muy buena tu pregunta. Y ahí vamos a ver también cómo se elige, se encuentra el punto de máximo, que sería el punto del momento máximo. Lo vamos a ver en la próxima clase, de eso no te preocupes. Dale, profe, gracias. De nada. Una vez que dimensionamos a flexión, lo que hallamos es el canto útil, le sumamos al recubrimiento y las vigas van de 5 en 5. Después, esa sección que nosotros hallamos ya es capaz de soportar esfuerzos de flexión, pero tenemos que verificar al corte. El siguiente paso es verificación al corte. Así como se calculaban las armaduras a flexión para una losa, también se calculan las armaduras a flexión para una viga. Una vez que tenemos la sección de acero de las vigas, calculamos las armaduras al corte. El esfuerzo de corte en una viga de madera o de acero es absorbido el 100% por la sección de la viga. En las vigas de hormigón, el esfuerzo de corte, como la capacidad de soporte del corte no es muy alta del hormigón comparada con la compresión, entonces se soporta de dos maneras. Una parte del esfuerzo cortante lo absorbe la sección de hormigón y otra parte la absorbemos con varillas de acero, que son normalmente los denominados estribos verticales, que también normalmente son de 2 ramas, pero pueden ser de 4 o de 6 ramas de acuerdo a la necesidad. En algunos casos, como en las vigas de equilibrio, donde hay unos esfuerzos de corte muy grandes, que no es nuestro caso, también se utilizan barras dobladas a 45 para ayudar a soportar los esfuerzos. Y finalmente, lo más importante. Tenemos hasta aquí el 95% del ejercicio resuelto, pero aquí tenemos el detalle de armaduras. Aquí tenemos que colocar las armaduras que calculamos en su lugar correcto. Las armaduras negativas, en este caso acá ustedes ven 2 phi de 20 para el momento, para el primer voladizo, el 4 phi del 32 para el segundo voladizo, y en el medio para el momento positivo hay un phi de 12. Después tenemos, para completar arriba, varillas del 20, y tenemos 2 varillas del 12 también abajo de montaje, que también las de montaje contribuyen, las de montaje con los refuerzos, con los caballetes, se suman y tienen que dar el valor de cálculo. Este es el procedimiento que tenemos que hacer para una viga de hormigón armado. Les digo, en el examen no vamos a hacer porque es larguísimo, pero sí para su trabajo práctico. ¿Alguna pregunta de lo que vimos? ¿Y las del centro, profe, cómo se llaman esas vigas? Bueno, las varillas. Sí, cuando nosotros tenemos que la altura supera 60 centímetros,
se colocan armaduras de piel, ¿verdad? Que son para absorber los esfuerzos de cizalladura en las caras laterales de la viga. En nuestro caso no las vamos a tener todavía en cuenta. En estructuras 3 ya vamos a trabajar sobre. Las del medio entonces puedo omitir. Sí, sobre todo si tu viga es menor de 60, pero si es más de 60 y le querés poner 2 FI de 10, una a cada lado, a la mitad, o sea, dos a cada lado, a los 30 y a los 20 y a los 40, puedes hacerlo sin problema, porque es lo que corresponde. Pero no las vamos a calcular. Ok, gracias. Profe, yo tengo una pregunta. Señor, En tu verificación de corte, ¿por qué tomaste 80 centímetros de altura? Yo resolví el ejercicio, a mí me salió 85. bueno, si te salió 85, es O sea, yo tomé 85. 85, me salió lo mismo ahí, pero yo tomé 85. Por el tema que se toma 5 a 5 la vida, dijiste. Sí. Perfecto, si te salió 85, en la verificación al corte tenés que poner la altura de cálculo. Sí, entiendo. Cuando hagas tu Pero trabajo que no te- práctico, siempre va a ir así, Roque. Y en caso de que no verifique el corte, es un caso poco probable, pero se puede dar, ahí lo que tenés que hacer es esa desigualdad de la verificación, convertirla en una igualdad y con el cortante máximo encontrar el valor nuevo de la altura. Y ese va a ser tu valor nuevo de la altura, solo que vas a tener que tener mucho cuidado cuando calcules las armaduras, porque el canto útil va a ser no el que calculaste a flexión, sino la altura total de la viga menos el recubrimiento. Sí, entiendo, profe. O sea, el ejercicio no está mal si te verifica. Claro, si te verifica, está correcto. Y si no te verifica, tenés que igualar al cortante máximo y de ahí sacar la nueva altura. Sí, profe, entiendo, gracias. Profe, y en la tabla nosotros vamos a encontrar el FI de las varillas. Sí, en las tablas está todo. Ok. Yo quiero dejar esta clase aquí, cuando ya tienen todo el procedimiento. Hagan este ejercicio, hagan un ejercicio del trabajo práctico que tienen, ¿verdad? Porque ahí van a tener muchos casos distintos. Y la clase que viene, donde van a tener ya muchas más preguntas, porque van a estar mucho más metidos en lo que es una viga de hormigón armado. Ok. Gracias, profe. No, gracias a ustedes por estar en la clase. Yo sé que este esquema de clases virtuales no es muy, digamos, muy cómodo para nadie. Sí, perdón, me acaban de decir que hay una sola hoja. Sí, acabo de verificar y faltan las otras dos. Voy a levantar también. Les decía, también gracias a ustedes por la participación. La participación de ustedes es fundamental en este esquema virtual de clases, donde realmente de la nada y sin avisarles se les tiró un fardo gigantesco en las espaldas de ustedes. Pero estamos confiados en nuestros alumnos, o sea que vamos a sacar nuevamente un buen curso adelante. Será entonces hasta el miércoles que viene y estamos a disposición de ustedes Profe, para las consultas en el foro, ¿sí? dijiste que no vamos a tener que desarrollar todo esto en el examen, que es solamente para el TP. Entonces, ¿cómo sería en el examen? ¿Sería teoría o cómo más o menos? Sería teoría y también, por ejemplo, te podría pedir que me dibujes la viga y que yo te doy todas las armaduras, ¿verdad? Tanta FI de tanto para el momento tal, para el otro momento, para acá hay 3 momentos. Te doy las varillas para cada uno de los 3 momentos, para los 2 negativos y el positivo. Y te digo que me armes la viga. Entonces lo que tenés que hacer es el dibujo, pero no tenés que calcular nada. No dan los tiempos, este sistema no es como para que ustedes estén calculando. El proceso de cálculo ya ustedes lo van a hacer y lo van a perfeccionar y van a ganar los conocimientos y las competencias con el trabajo práctico, aplicándolo, más que estudiando cómo manejar esto para un examen. El examen va a ser bien teórico, ¿verdad? Por eso la próxima clase también, aparte de unos numeritos, vamos a hablar de conceptos teóricos que son importantes. Ok, gracias, profe. No, de nada. Hasta luego, chicos. Gracias, hasta luego. Chao, profe. Chao, chao, profe. Chao, profe.